Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, bienvenidos de nuevo a este curso de Biblia. Vamos a adentrarnos ya de lleno en el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo. Hoy vamos a dar estos capítulos. Bueno, el 1 lo hicimos el otro día, pero lo vamos a recordar un poquitín y vamos a por ello. Recordemos que en este capítulo 1, que insisto que ya introdujimos el otro día, pues dijimos, pues recordamos cómo José, el patriarca, había muerto y estos hijos de Israel, y aquí Israel, a partir de ahora, Israel ya es el pueblo de Israel, no es tanto Jacob, ¿vale? Jacob que es llamado Israel, sino el pueblo de Israel, crecieron, se multiplicaron, llenaron todo Egipto, pero al cabo de unos años, concretamente en el año 1550 aproximadamente, ¿vale?, pues surgió un nuevo faraón, un nuevo rey, que no había conocido a José, y decíamos que esta expresión significa, bueno, pues que no tenía en cuenta pues lo que había ocurrido con José y el faraón unos años o siglos antes, ¿no? Que es que José llegó a ser el administrador de Egipto, un hebreo, y fue el número 2 de Egipto, ¿no? Bueno, la cuestión es que todo eso se había olvidado ya, y el pueblo de Israel se dio cuenta, este faraón, de que estaba ya creciendo, es numeroso, empezó a verse como una amenaza, ¿no? Y entonces empezó a oprimir a ese pueblo, y esos trabajos que antes el pueblo de Israel estaba haciendo normal en Egipto, pues ya empezaron a ser trabajos ya muy duros, ya de esclavitud, ¿no? Y además, esta norma, ¿no?, este precepto, dice, también se ordenó arrojar al Nilo a todos los varones hebreos recién nacidos. Bueno, esto así quedó el capítulo 1, y vamos a ver al capítulo 2, que nos dice, nacimiento de Moisés. Aproximadamente el nacimiento de Moisés es en el siglo XIII a.C., 1200 algo antes de Cristo, para que os hagáis una idea. Vamos a decir una serie de ideas rápidas. Sus padres eran de la tribu de Leví, lo hemos dicho ya muchísimas veces, de ahí vienen los levitas, ¿no? Bueno, pues Moisés, igual que su hermano Aarón, que por cierto tiene muchísima importancia su hermano, eran levitas. Su madre dio a luz y escondió al niño durante 3 meses. Lo escondió por este precepto que hemos dicho del faraón, de que todos los varones hebreos tienen que ser arrojados al río, ¿no? Lo colocó en una cesta y lo puso entre los juncos del río. Miriam, la hermana del niño, siguió de lejos la cesta. Providencialmente, la hija del faraón bajó a bañarse justamente en ese momento al río y vio la cesta. Entonces envió a su sierva para que recogiera la cesta. Descubrieron dentro de la cesta un niño que lloraba. La hija del faraón lo trató como un hijo y le impuso el nombre de Moisés diciendo, de las aguas lo he sacado. Aquí no pongo por falta de espacio básicamente, ¿no?, porque lo quería poner en una sola diapositiva, un diálogo que se establece entre la hermana de Moisés, Miriam, que imaginaros qué edad debía tener, pues yo qué sé, yo me la imagino así de 6, 7 años, ¿no?, y la hija del faraón. Se establece un diálogo porque, claro, Miriam se ofrece, le dice a la hija del faraón, oye, si quieres, me dejas al niño a mí, o sea, tú eres su madre a partir de ahora, ¿no?, y que lo amamante una nodriza, ¿no? ¿Y quién lo va a amamantar? Pues precisamente la madre real, natural, de Moisés, ¿no? Y entonces la hija del faraón acepta este trato con esta niña, y al cabo de un tiempo, cuando el niño ya está pues amamantado perfectamente, al cabo de unos meses, pues el niño vuelve a la hija del faraón. Esa es la historia de Moisés. Tuvo esta infancia tan conocida como todos sabemos, ¿no? Y vamos a pasar a, bueno, aquí hay una imagen que es bonita, esta niña, ¿no?, que es la Miriam, que está hablando con la hija del faraón. Bueno, pues establece este diálogo y, bueno, de alguna manera Moisés pasa una infancia pues cómoda, ¿no?, porque, claro, su madre adoptiva es ni más ni menos que la hija del faraón, o sea, Moisés nace entre riquezas. Pero al cabo de un tiempo, aproximadamente, no lo pone la Biblia aquí en estos textos, pero así lo interpreta Hechos de los Apóstoles, ¿no?, pues comentando estos textos, ¿no?, aproximadamente cuando tenía 40 años, Moisés pasa lo siguiente, ¿no?, se hizo mayor, salió a donde sus hermanos hebreos y comprobó sus duros trabajos. Vio entonces, en un momento dado, un egipcio que golpeaba a un hebreo. Moisés, viendo que nadie lo veía, mató al egipcio.
Sin embargo, este suceso trascendió y finalmente el faraón se acabó enterando y trató de matar a Moisés. Moisés se pensaba que nadie lo había visto, pero al día siguiente, también intentando poner paz entre dos hermanos hebreos suyos, le dijeron: oye, pero tú qué pasa, ¿que eres el juez de aquí? ¿O qué quieres, matarme como mataste al egipcio ayer? Entonces Moisés se dio cuenta de que, madre mía, esto ha trascendido. Bueno, pues fijaros si trascendió, que el faraón se acabó enterando, ¿no? De alguna manera es una traición por parte de Moisés, ¿no? No hemos dicho que Moisés, desde el primer momento que lo encontró la hija del faraón, ella sabía perfectamente que era un niño hebreo, Esto hay que decirlo, ¿vale? O sea, ella sabía perfectamente que ese niño era hebreo. Sin embargo, va a crecer como un egipcio, ¿no? Moisés huyó y se estableció en el país de Madián. A partir de ahora, esa vida cómoda de Moisés se ha acabado y ya es un perseguido. Vamos a ver dónde está aproximadamente el país de Madián. Estamos por aquí ahora y Moisés tiene que huir hacia estas tierras que seguramente estarían por esta zona. No es que sea una cosa segurísima que esté ahí, pero más o menos está por aquí. No sé si os acordáis que Madián era uno de los descendientes de Abraham. Ahora no voy a entrar en este tema, pero os dije, acordaros de que uno de los descendientes de Abraham, que ahora no tiene ninguna importancia, se llama Madián. De ahí vienen los madianitas. Y ya sabéis que en los nombres de personas muchas veces toman después, con el tiempo, nombres de lugares, ¿no? O nombres de un pueblo. La cuestión es que Moisés en su vida aparece aquí en Madián. Entonces, un sacerdote de Madián, el sacerdote que, por cierto, tiene 3 nombres para que no os confundáis en la Biblia, muchas veces al principio se le llama Reuel, después Jetro, después Jobab, ¿vale? La cuestión es que este sacerdote tenía 7 hijas. Y un día estas 7 hijas fueron al pozo para brevar el rebaño de su padre, pero llegaron unos pastores y las echaron. Entonces apareció el héroe Moisés y las defendió y además les ayudó a brevar el rebaño, ¿no? A darles agua. Esto nos recuerda también historia de los patriarcas, ¿no? Muchas veces, ocurrió creo que con 2 ocasiones, ¿no? Que creo que Isaac, ¿no? Pues fue a brevar, fue a un pozo, se encontró también ahí a la que sería su futura esposa. Hay unos pastores que hay una disputa y después el patriarca interviene defendiendo, en este caso, pues a la que sería su futura esposa, ¿no? Bueno, las hijas contaron este suceso a su padre, el cual quiso conocer a Moisés. Y la cuestión es que Moisés acabó casándose con una de estas 7 hijas, Séfora, y tuvieron un hijo llamado Gersóm. Mientras tanto, murió el faraón de aquel entonces, pero seguía la esclavitud en Egipto, ¿no? Decíamos que este faraón era un poco malo, ¿no? Pero por mucho que muriera, pues le sucedió otro faraón que hacía exactamente lo mismo. El problema continuaba. Bueno, ahora vamos a introducir aquí dos cositas en este mapa que son importantes, ¿no? La península del Sinaí es toda esta zona de aquí, el famoso Sinaí es pues, toda esta península, y el monte Horeb, que está dentro de esta península, es el monte de Dios. Aquí van a ocurrir cosas grandes. Los famosos 10 mandamientos van a tener lugar, esa revelación, en el monte Horeb. Pero también el episodio que ahora mismo vamos a contemplar, aquí, ¿vale? Capítulo 3, ¿no? Manifestación de Dios. Moisés apacentaba el rebaño en el monte Horeb, o también llamado monte de Dios, cuando de repente a lo lejos vio una zarza que ardía sin consumirse, una cosa rara, ¿no? Se acercó para comprobar ese extraño suceso y tuvo una visión, y ahí se le manifestó el Señor. Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He observado la opresión de mi pueblo en Egipto. He bajado para librarlos y para hacerlos subir a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los jebeos y jebuseos. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. En primer lugar, vamos a analizar este texto muy brevemente. Identificación de quién se le manifiesta, ¿no? Yo no soy un Dios diferente a ese Dios de tus antepasados. Soy el mismo. Pensad que en aquel entonces, pues creía la gente en un Dios, pues depende del pueblo en que estés. Ah, tú eres el Dios de ese pueblo. Ah, vale, tú eres el Dios de Israel. Ah, vale, tú eres el pueblo. Oye, el Dios que se te está manifestando es el mismo que el de tus padres y que todos esos patriarcas, tus antepasados, ¿no? No es otro, el mismo. Entonces, ¿para qué se manifiesta? He bajado, he observado esto que está ocurriendo, y he bajado para un plan de salvación.
y para hacerlo subir a esa tierra que prometí a Abraham, el primer patriarca, ¿no? Esa tierra que al final, todo esto es para decir que es la tierra de Canaán. Yo os lo he puesto aquí, no lo he ahorrado, para que os suenen estos nombres, ¿no? Cada vez que digan los hititas, los amorreos, los pereceos, bueno, son pueblos extranjeros que habitaban en ese entonces en la tierra de Canaán. Una tierra, esto es una frase que sale mucho en la Biblia, que emana leche y miel, una tierra que es buena. O sea, Dios no envía a una tierra mala, envía a una tierra buena, que produce frutos, bueno, una tierra espaciosa, buena, etc., ¿no? Entonces, misión de Moisés, ir, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de ahí, punto. A partir de ahí se va a desarrollar todo el éxodo. Pues vamos a ver qué ocurre. Bueno, aquí tenemos esta imagen. Como veis, va con los pies descalzos porque antes de entrar, esto no lo he puesto, pero le dice, Moisés, Moisés, descálzate porque estás entrando en un lugar sagrado, ¿no? Se descalza, aquí Moisés tiene este bastón que ahora tomará importancia, este bastón, y esta zarza, bueno, esta visión de Dios, que Dios se manifiesta a través de este signo prodigioso. Revelación del nombre del Señor. Seguimos en esta zarza, en esta revelación, y entonces Moisés pregunta, ¿quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto, ¿no? De alguna manera vamos a desengranar esta vocación, ¿cómo se va a hacer todo eso, ¿no? Yo estaré contigo. O sea, es una manera de decir, si no vas a ser tú, voy a ser yo a través de ti. Tú vas a ser una mediación, vas a ser mi instrumento. Eso en la vida espiritual también es importante que tengamos en cuenta que es Dios quien actúa, Dios quien hace todas las obras, pero nos necesita a nosotros para que Él actúe. Es Él el que va a actuar. El que va a hacer esos prodigios. Moisés pregunta, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué he de decirles? Porque claro, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dime cómo te llamas de verdad, ¿no? Yo soy el que soy. Esta es una de las frases más importantes de la Biblia. Encima tiene una carga filosófica importante, ¿no? O sea, Dios es el ser por antonomasia. Nosotros somos entes, ¿no? Participamos del ser de Dios. El único ser que existe por sí mismo es Dios. Y por eso le llamamos Dios. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es que es Dios, no lo podemos entender. Pero Dios existe, es el único ser necesario. Los demás seres somos contingentes, necesitamos de otro ser para existir. Bueno, pues el que soy, también esto lo traducimos, bueno, se dice Yahvé, aquí lo pongo con letras españolas, pero en realidad es el famoso tetragrama, que son como 4 letras griegas, ¿no? Yahvé, el innombrable, ¿no? O sea, bueno, en fin, nosotros lo traducimos esto por el Señor, ¿no? El Kyrios en griego, el Señor en castellano. Bueno, son diferentes maneras de decir lo mismo, ¿no? Pero en el fondo es el que no tiene nombre, ¿no? O el que existe por sí mismo. Bueno, nosotros le llamamos el Señor y así nos apañamos. Entonces Moisés expone varias dudas al Señor, ¿no? Todo está muy bien, pero dice, no van a creerme ni van a escuchar mi voz, pues dirán que no se me ha manifestado el Señor. ¿Cómo me van a creer? Voy a parecer un lunático, ¿no? Si les digo todo esto. Entonces, este bastón que llevas te servirá para hacer prodigios. Acordaros de, no sé si habéis visto la película de los 10 mandamientos, que a mí me encanta, el otro día la vi. Lo que pasa es que se lo inventa todo la película, pero me encanta, ¿no? Entonces ahí se ve ese bastón que acompaña a Moisés y a través de ese instrumento se van a hacer prodigios, ¿no? No es el bastón, no es Moisés, es Dios, pero bueno, pues a través de Moisés, también de su hermano Aarón, a través de ese bastón, Dios va a hacer prodigios. Y aquí, aunque no lo ponga yo, le dice, mira, ya verás, tira el bastón al suelo, vamos a hacer una prueba. Y el bastón de repente se convierte en una serpiente, un poco para que Dios, o sea, para que Moisés compruebe que lo de Dios no es ningún farol, ¿no? Después le hace otra prueba, dice, ya verás, ahora métete la mano en el bolsillo. Se mete la mano en el bolsillo, sácala, y su mano está llena de lepra, la mano de Moisés. Ahora vuelve a meter la mano en el bolsillo, sácala otra vez, y su mano está totalmente curada, sin lepra, ¿no? Bueno, con estos 2 prodigios ahí un poquito rápidos, Dios le demuestra a Moisés que no puede dudar de él. Va a obrar prodigios muy importantes, mayores que estos, delante del faraón, ¿no? Bueno, otra duda que expone Moisés es que él pues le cuesta hablar, es como un poco, pues se puede entender que es tartamudo, no tiene facilidad de palabra. Dice, tú sabes que soy torpe de palabra.
Entonces aquí entra en juego Aarón, tu hermano Aarón te ayudará, él hablará por ti al pueblo, ¿no? O sea, el resumen es que Dios se sirve de Moisés como mediador y Moisés se va a servir de su hermano Aarón como mediador ante el faraón, ¿no? Y bueno, faraón y el pueblo y los israelitas, Israel. ¿Vale? Hay como una doble mediación. Esto es bonito, ¿no? También porque, bueno, para ver que no somos nada, que al final el poder lo tiene el Señor, que es el que va a obrar. Seguimos. Bueno, pues partimos de aquí y nos vamos hasta Egipto a tener esta entrevista con el faraón, para hablar con los israelitas, para convencerles y para animarles de que va a haber una liberación. Moisés ante el faraón. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, ¿no? Así dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo. Evidentemente, el faraón se negó. Y encima, por culpa de esta tentativa, ¿no? Va a haber un endurecimiento del trabajo. Y el faraón da la siguiente orden: no volváis a dar al pueblo paja para los ladrillos, que vayan ellos a buscarla, pero les exigiréis la misma cantidad de ladrillos. Claro, esto es imposible. Para hacer ladrillos, el pueblo, los egipcios lo hacían con el barro, sobre todo barro que estaba a las orillas del río Nilo, ¿no? Lo juntaban con paja y a partir de ahí se creaba una masa, se endurecía, con eso trabajaban, ¿no? Ya que era un país que no habían piedras, ¿no? Como de forma natural, pues trabajaban con ladrillos, básicamente. Pero claro, la paja se la daban sobre todo los egipcios, les proporcionaban paja a los hebreos para que pudieran hacer todo ese trabajo, ¿no? Claro, ahora apáñatelas y búscate la paja tú. O sea que doble de trabajo y encima misma cantidad, ¿no? Con lo cual es un trabajo muchísimo más duro, tienes que hacer horas extras, a lo mejor tienes que trabajar por la noche. Claro, ¿y qué ocurre aquí, no? O sea, llega Moisés y Aarón y aquí las cosas empeoran, ¿no? Con lo cual el pueblo de Israel se queja ante ellos y les dicen esto, ¿no? Nos habéis hecho dioses ante el faraón y ante sus siervos, ¿no? Desde que habéis llegado, pues, oye, lo habéis estropeado un poco todo, ¿no? Y evidentemente Moisés se queja un poquito ante el Señor. Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Si la situación ahora es peor. Pero el Señor vuelve a reafirmar esta promesa. Verás lo que voy a hacer al faraón, pues obligado por mano fuerte, al final el faraón los dejará salir. Confía en mí, ¿no? Nueva llamada de Dios a Moisés. Di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, os sacaré de las opresiones de los egipcios, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y grandes castigos. Os constituiré en pueblo mío y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saca de las opresiones de los egipcios. Os introduciré en la tierra que con mano alzada juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré en propiedad, yo el Señor. Qué contundencia de mensaje, ¿no? Vuelve a reafirmar lo que ha dicho, pero sobre todo, vuelve a reafirmar esta liberación, pero sobre todo, oye, que sois mi pueblo, seré vuestro Dios, sale todo el rato, ¿no? O sea, os introduce en esta tierra, o sea, la promesa sigue, créetelo de verdad, ¿no? Y lo bonito es que para que ocurra esto van a haber muchas dificultades. Después ya lo veréis, ¿no? Bueno, sobre todo el día que viene. Bueno, claro, Moisés dijo esto a los hijos de Israel, pero, una vez más, una dificultad. Ellos no lo escucharon por el desánimo y por su pesada esclavitud, ¿no? El pueblo de Israel en un principio no cree a Moisés. Así de claro, es lo que hay. Todo empieza con dificultades. El Señor se reafirma y dice: ve a decir al faraón rey de Egipto que deje salir de su tierra a los hijos de Israel, ¿no? O sea, constantemente Moisés va a insistir al faraón para lograr el objetivo de Dios, el plan de Dios. Moisés replicó ante el Señor: si los hijos de Israel no me escuchan, ya lo ves, ¿no? ¿Cómo me va a escuchar el faraón? A mí, que soy torpe de palabra, además. O sea, el faraón, que es extranjero para mí, y yo, además, que soy torpe de palabra, la combinación no es muy buena, ¿no? Vamos al capítulo 7 y vuelve a ver reafirma el Señor esta vocación de Moisés. Mira, yo te hago como un Dios ante el faraón.
Aarón tu hermano será tu profeta. Esto ya lo hemos dicho antes. Dios ya se lo había dicho antes, que Aarón sería... Pero fijaros qué bonito, ¿no? O sea, te voy a hacer como un Dios, como si tú fueras Dios y tuvieras a un profeta que se llama Aarón, que va a hablar por ti, ¿no? Esa doble mediación que hemos dicho antes, ¿no? Tú le transmitirás todo lo que yo te ordene, y Aarón tu hermano le hablará al faraón, para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Endureceré el corazón del faraón. Qué frase tan curiosa, ¿no? O sea, al principio no lo vas a tener fácil, Moisés, es lo que le está diciendo el Señor, ¿no? O sea, es una manera como un poquito, al principio voy a permitir que el faraón no te haga ningún caso. También es una prueba de fe para Moisés y para el pueblo, ¿no? Pero multiplicaré mis prodigios en Egipto. Esas son las famosas plagas que las veremos el día que viene, ¿no? El faraón no os escuchará. Insistimos en esta idea de endurecer el corazón, ¿no? Pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré a mi pueblo de ahí mediante severos castigos, y así Egipto sabrá que yo soy el Señor. Un poquito que sabrá que yo soy el único Dios verdadero, ¿no? También tiene esto nuestro relieve en la vida espiritual. En la vida espiritual tantas veces Dios nos pide una cosa y nos pide, yo qué sé, un apostolado, nosotros lo intentamos y no nos sale, ¿no? O nosotros le pedimos una cosa y Dios permite que se la volvamos a pedir y a pedir y a pedir, ¿no? Tantas veces en la vida espiritual pedimos y no sale, 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 hasta que al final sale. La perseverancia de la fe. Esto es un ejemplo de perseverar, ¿no? Perfectamente, el Señor lo podía haber puesto todo facilísimo y que los hebreos hubieran salido de una manera muchísimo más fácil. No, Él permite que sea probada esa fe para trabajar esos corazones. También el corazón de Moisés. También nuestro corazón lo trabaja el Señor cuando nos envía pruebas o cuando las cosas no salen a la primera, que sería la mayoría de las veces, por cierto. Y acabo con una frase que parece una tontería, pero a mí me ayuda, ¿no? Porque dice aquí que Moisés tenía 80 años cuando hablaron al faraón, ¿no? Bueno, que sepáis que el número 40 en la Biblia tiene muchísima importancia. 80 es 40 más 40, como podéis observar, y después también están los famosos 40 años de Moisés en el desierto, con todo el pueblo de Israel, ¿no? De alguna manera podemos dividir la vida de Moisés en 3 bloques de 40 años, que insisto, no es que sean exactamente 40 años, da igual, pero nos ayuda a dividirlo así, ¿no? Por cierto, la primera etapa es la de Egipto, una etapa que es buena. Él es el hijo de la hija del faraón, él vive como un rey, ¿no? La segunda etapa viene como consecuencia, de esa expulsión, cuando ocurre todo aquello. El faraón lo intenta matar. Bueno, más que expulsión es que huye, al país de Madián, y aquí está, pues otro tiempecito, ¿no? Otros 40 años, ¿no? Y después vuelve a la tierra de Egipto, y desde Egipto rescata a todo su pueblo, con esos prodigios que veremos el día que viene. Y este periodo también dura 40 años, ¿no? Más o menos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que dice la Biblia que Moisés vivió 120 años, ¿no? Y es como un poquito esta suma de estos 40, 40 y 40. Bueno, perfecto. Pues la sesión de hoy ya la hemos acabado. Sencillamente, me he hecho un poquito de lío. Lo que quería hacer es poner pantalla completa. Que sepáis que el próximo día vamos a por esas famosas 9 plagas que el Señor va a enviar al faraón. El faraón al principio va a tener el corazón duro, no me lo creo, y la 10ª plaga ya es la tremenda. Pero bueno, todo esto vendrá el día que viene. Espero que no perdáis el hilo. Yo os aconsejo que sigáis los vídeos cada semana, no los acumuléis. Y que los disfrutéis muchísimo, ¿no? Es la historia de nuestra salvación, ¿eh? Porque puede decir, es la historia de la salvación del pueblo de Israel. No, también de la nuestra, ¿eh? La historia de mi propia salvación también. Bueno, pues os doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sed muy felices. Que Dios os bendiga.